Bueno, en este video vamos a completar un poco la interacción de esta versión que estamos haciendo de Canizza, dándole un poco más de complejidad al manejo que hicimos con if y con algunas formas de condicional. Vamos a tomar la versión que habíamos hecho de Canizza en la que la ilusión se desplaza en la pantalla. Entonces, lo que tenemos es un programa en el que está dibujada la ilusión y se va moviendo en la pantalla. ¿Cómo se mueve? Bueno, el tema es que tenemos la variable posición X, se va incrementando en cada ciclo del draw en una unidad. Como lo que vamos a querer hacer es controlar la velocidad, poder controlar la velocidad de desplazamiento, y establecer la posibilidad de que no se vaya de la pantalla la ilusión, una cosa que podemos hacer es este valor que está fijo acá en 1, podemos considerar que es algo así como la velocidad en la que se mueve la ilusión. Si tenemos esta idea, si yo digo que pos X se mueve en cada ciclo es la versión, digamos, en cada ciclo del draw es donde estaba antes más, en este caso, un píxel. Entonces en cada ciclo se va moviendo de a un píxel. Si yo modifico este valor, lo puedo ver como la manera de modificar la velocidad en la que se mueve alrededor de los ciclos. Es decir, si en cada ciclo, en lugar de moverse un píxel, se moviera 5, lo que va a pasar es que se va a ver en la pantalla como desplazándose más rápido. Entonces vamos a cambiar esa manera de indicar el cambio de posición dando una velocidad, una nueva variable. Vamos a poner la variable int velocidad, que la vamos a setear inicialmente como la tenemos acá ahora en 1. Vamos a cambiar, vamos a hacer un poco más ancha la pantalla para que se pueda percibir con mayor detenimiento el desplazamiento. Y lo que vamos a decir entonces, posición X ahora se mueve donde está más lo que indica su velocidad. Entonces, si yo ejecuto esto ahora, lo que tengo es que S1 es un píxel que se va moviendo en cada ciclo del draw la figura. Si yo cambiara esta velocidad y en lugar de poner que en cada ciclo se mueva de a un píxel, se mueva de 5, lo que va a pasar es que se va a mover más rápido en la pantalla. Pero pasa por la pantalla y se va. Lo que yo quisiera ahora es que no se vaya de la pantalla. Que cuando termina de pasar acá, poder hacer una especie de efecto carrusel y entonces pasa por adelante y es como si volviera por atrás y vuelve a arrancar desde la izquierda. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En ese caso lo que nosotros necesitamos es que cuando haya llegado al borde, cuando haya llegado en la pantalla al borde derecho, digamos, se viene desplazando así, llegó hasta acá, que vuelva a arrancar de acá. ¿Cómo sé que llegó hasta acá? Bueno, por el valor de pos X. ¿Cómo puedo saber? Bueno, una alternativa es decir pos X es igual al ancho. Entonces vamos a ver, ahora ya sabemos que podemos usar los condicionales, entonces cambio el valor de pos X al final del ciclo del draw por sumándole la velocidad. Si pos X al cambiar es mayor al ancho, ¿eso qué significa? Que se va a ir de la pantalla la figura porque la va a tener que dibujar afuera del ancho. Entonces pos X vuelve a ser 0 como estaba al principio. Y entonces eso qué va a pasar, va hasta el final, cuando llega al final vuelve a arrancar de acá. ¿Sí? Entonces,
una cosa que yo podría hacer para ajustar esto es hacer que rebote la figura completa y entonces no es que llegue posición en X, que es el centro del círculo que está en el medio, sino que el círculo de abajo rebote contra el borde de la pantalla. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a verlo en el dibujado. Nosotros tenemos el círculo donde tenemos pos X con los otros dos y el triángulo acá. Este círculo está de pos X, está a 100 o 150, vamos a verlo en el código. El círculo de abajo está pos X más 100 y el diámetro de ese círculo es 80. ¿Esto qué significa? Que acá tengo en el radio 40, o sea que yo lo que necesito es que pos X deje de incrementarse cuando esté a 140 unidades del ancho de la pantalla. Entonces, si yo vengo al código, lo que voy a decir es, si pos X es mayor al ancho menos los 140, pos X ahora debería valer 0, pero vamos a estar en la misma del lado izquierdo. Se va a quedar, es como que va a arrancar de golpe media figura. Entonces, vamos a decir que pos X va a ser menos 140. Es decir, es como que va a arrancar de afuera para poder empezar justo donde empieza el círculo. ¿Sí? Es decir, cuando esté en el lado izquierdo de la pantalla, yo voy a tener el círculo acá, el círculo acá, el círculo acá. De acá a acá va a haber 140, que son los mismos 140 que tengo del otro lado. No lo estoy mostrando, ahí está. Cuando esté en el borde izquierdo, voy a estar a 140 del centro del círculo central. Entonces, como este es el 0 de coordenadas, esto es menos 140. Entonces, ahora venimos acá y decimos menos 140. Si yo ejecuto esto, arranca como estaba en 0, pero ahí cuando llega al borde, si lo hacemos más lento, es más fácil de ver que efectivamente está rebotando. Rebotando no, perdón, que está llegando al final. Debería hacer que se vaya del todo, porque si no queda raro, parece como que rebota. Y entonces, ¿cómo hacemos para que se vaya del todo? Bueno, entonces cuando pos X sea mayor al ancho más 140, o sea, se haya pasado 140, es decir, se fue toda la figura, ahí vuelve a arrancar. Cuando se va del todo, vuelve a arrancar. Y entonces ahí queda como continuo, como si fuera la sensación de carrusel de imágenes. Bien, bueno, ¿qué pasa si en realidad no quiero la imagen de carrusel? Lo que quiero es que cuando llegue al borde, rebote y quede rebotando entre las dos imágenes. Entre los dos márgenes, perdón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que cuando pos X, ahí sí menos 140, o sea, cuando la figura esté justo en el borde, rebote. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que rebote? Lo que tiene que pasar, vamos a verlo acá, es, yo vengo sumando, moviéndome para la derecha, sumando la posición en X más la velocidad. Entonces, si la velocidad es 1, tengo la posición es 400, después 401, 402, 403 y así voy llegando. Cuando llegue al ancho, ¿qué es lo que necesito? Que pos X empiece, como quiero que rebote, quiero que, así como acá se venía moviendo así, ahora quiero que se mueva así,
lo que voy a necesitar es que POSX vaya disminuyendo de valor en cada ciclo del draw. Es decir, POSX llegó al ancho, que era 800, en el siguiente ciclo del draw tiene que valer, si la velocidad es 1, 799, en el otro ciclo 798, ¿sí? Y así hasta llegar al 0. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo podría ser esto? Si POSX llegó a 800, ¿cómo hago para que disminuya a 1? En lugar de sumarle la velocidad, se la puedo restar, porque la cantidad de píxeles que se desplace en cada ciclo, yo quiero que sea la misma. Lo que cambia es si se desplaza esa cantidad de píxeles a la derecha o se desplaza a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, necesito que cuando voy para la derecha, POSX es igual a, vamos a borrarlo para acá para ponerlo más claro, cuando voy para la derecha, POSX es igual a POSX más velocidad. Y cuando voy hacia la izquierda, POSX en cada ciclo del draw es igual al valor que tenía en el ciclo anterior menos la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que cambia es el signo de la velocidad. Entonces, yo lo que podría hacer es decirle a la velocidad que, porque así como digo más, ¿no? Sumando, tengo un número acá, 5. Si le sumo 2, el resultado es 7. Pero si a 5 le sumo menos 2, el resultado es 3. Entonces, lo que necesito es hacer ese cambio de signo de alguna manera. Bueno, una forma de hacer eso es, como ya aprendimos con la asignación de los valores a las variables, es pedirle a la variable su valor negativo. Entonces, yo tengo que inicialmente la velocidad le habíamos dado un valor de 1. Lo que yo podría decirle, y está fijo, lo que podría decirle es que cuando llegue al final, la velocidad sea lo que está en velocidad negativo. Entonces, lo que pongo es menos velocidad. Y entonces, si acá tenía 1, perdón, si antes tenía 1, lo voy a hacer negativo y entonces lo que voy a asignar a velocidad es menos 1. Entonces, estaba 1, pasa a estar asignado menos 1. Vamos a ver cómo funciona eso en el código. Lo que yo digo es que cuando POSX sea mayor al ancho menos los 140, o sea, la figura completa llegó a rebotar, no voy a cambiar POSX va a seguir siendo POSX más velocidad, sino que velocidad va a ser igual a lo que hay en velocidad con signo invertido, con signo negativo. Entonces, si yo ejecuto esto, tiene que llegar al final y ahí cambió la velocidad y entonces la velocidad ahora es negativa y va restando, pero se me va de la pantalla. Entonces necesito hacer lo mismo hacia la izquierda. ¿Cuándo tengo que cambiar a la izquierda? Cuando POSX sea menor a los 140 que necesito para que no se me vaya de la pantalla y rebote en el borde, ¿no? Yo tengo la pantalla acá, vengo con la figura, desde acá que es POSX hasta acá, hasta este borde, hay 140. Por lo tanto, yo no puedo dejar que POSX sea menor a 140.
Entonces, si pos x es menor a 140, lo que hago es, de vuelta, velocidad es igual a menos velocidad. Esto es un poco de matemática, vamos a verlo un poquito acá. ¿Por qué es así? ¿Por qué es la misma expresión que la de arriba? Bueno, porque si lo que tengo en velocidad es menos 2 y digo que quiero menos lo que tengo en velocidad, menos es más 2. Entonces, si antes tenía una velocidad de menos 2 y digo que quiero tener menos velocidad, lo que hago es tener una velocidad igual a 2. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Para que esto funcione, una cosa que tenemos que hacer es asegurarnos que velocidad nunca sea menor a 140, porque si no va a quedar en ese lugar dando vueltas. Entonces yo tengo que poner, pos x. Entonces tengo que poner que pos x cuando arranque en la posición de 140. Entonces arranca y se mueve hacia la derecha. Cuando llega, rebota, está haciendo velocidad, ahí es valor negativo. Llega a la izquierda, rebota porque cambia de signo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Bueno, porque yo tengo la variable velocidad inicializada en 2, es la que indica cuántos píxeles se desplaza hacia izquierda o hacia derecha la figura en cada ciclo del draw respecto del ciclo del draw anterior. Si en el ciclo del draw anterior estaba en el píxel 100, en el ciclo nuevo, si la velocidad es 2, pasa a estar en el 102. Dibuja la figura, está la interacción de los colores, esa no la modificamos. Dibuja la figura completa y actualiza el valor de pos x para dejárselo listo para el siguiente ciclo del draw. Hace que pos x sea igual a lo que donde terminó en este ciclo más la velocidad. Y chequea antes de salir del draw. Si pos x es mayor al ancho menos 140, o sea, si ya llegó a rebotar en el borde derecho, invertí el signo de la velocidad. Si eso no pasó, lo que va a chequear es si está rebotando a la izquierda, volvé a invertir el signo de la velocidad. ¿Cuándo van a ser verdaderas estas condiciones de manera que pueda entrar en estos ciclos? Cuando esté en los bordes izquierdo o derecho para rebotar. Entonces, si yo ejecuto esto, se va a mover en este caso a una velocidad de 2 píxeles en cada ciclo del draw. Hay una cosa acá que estamos viendo que se está repitiendo. Este código es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque es el resultado de chequear que o está en este lugar, esto pos x más mayor al ancho menos 140, son las últimas 140 unidades esta parte, estos 140, o sea, ancho menos 140 es este pedacito y 140 es este pedacito. Entonces, ¿qué es lo que está chequeando? Está chequeando que o está acá o está acá. Si se da una de las dos, tiene que hacer el cambio del signo de velocidad. Eso, para representar eso, podemos usar otro de los operadores de lógica. Nosotros vimos ya el AND. Podemos usar un operador que es el OR o el O. Es decir, que si dadas dos cláusulas, en este caso estas dos condiciones, o estoy en el pedacito derecho o estoy en el pedacito izquierdo, si una de las dos se cumple,
es decir, o una es verdadera o la otra es verdadera, entonces tengo que hacer el cambio del signo de velocidad. Para representar el OR, yo voy a tener que, vamos a suponer que llamo esto estar a la izquierda y esto estar a la derecha. Entonces, si estoy a la izquierda o estoy a la derecha, se indica con el doble pipe, o sea, las dos barritas, la doble barrita vertical. Y entonces lo que Processing va a hacer es decir, para que todo esto sea verdadero, me alcanza con que una de las dos sea verdadera, o esta o esta. Entonces yo podría en el código reemplazar, esto está bien, pero podría reemplazarlo diciendo, es la condición de arriba es la condición de la derecha. Esta es la condición de la izquierda. En cualquiera de los dos casos tiene que cambiar de signo de velocidad. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, toda la expresión tiene que estar entre paréntesis. Entonces ahí tengo que esta expresión o esta expresión lo escribo con doble línea vertical, doble pipe, y entonces eso lo que estoy diciendo es que o esto es verdadero o esto es verdadero, en ese caso se ejecuta esto que está ahí abajo. Y ahí le agregamos un poco más de interacción, hicimos un poco más compleja la interacción a la simulación de Kanitsa que estábamos haciendo.